tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya grabando, ya para gloria de Dios, el último tema. Estamos en el tema, ustedes van a estar en el tema número 14 y se llama el regreso de Jesucristo. Claro que después de todo este tema, no va a haber cita bíblica, pero al final del cursillo usted se compromete en hacer toda una lista de todas las citas bíblicas que ha copiado del libro y me las manda o las repasa, ¿verdad? Entonces vamos a tener este espacio para ver el tema, el regreso de Jesucristo, pero yo voy a continuar con el tema que comenzamos el día anterior, que se llama interpretación de la Biblia, ¿verdad? Así que la interpretación, acuérdense que hemos estado en la interpretación del texto sagrado. Más que todo es una parte espiritual, no es una parte de cerebro que tengo que usar para entender la Biblia. Debo de aplicarla a mí mismo. Por eso decíamos que era bueno antes ver, comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que nosotros estamos regidos por el Nuevo Testamento. Eso es importante. Entonces, el centro de toda la Biblia, el centro, el acontecimiento más grande de que por qué tenemos la Biblia son los evangelios, es el evangelio, es Jesucristo. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿cuántos evangelios hay? Y nosotros decimos 4. No, hay un solo evangelio, que ese evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y hay 4 evangelistas, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y estos 4 evangelistas son el centro para poder leer toda la Biblia, porque ahí se encuentra resumida la vida, la muerte, la pasión, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Todo el misterio pascual, ¿verdad? Entonces, la palabra de Jesús está en los 4 evangelios. Muchas veces, vamos a ver un momentito, muchas veces nosotros no logramos observar los textos paralelos. ¿Cuáles son los textos paralelos? Muchas veces usted va leyendo la Biblia y encuentra unos numeritos y citas bíblicas a la par de su Biblia, o si no en la parte de abajo. Eso quiere decir, sea del Nuevo o sea del Antiguo, lo que quiere decir que esa cita bíblica está hablando algo relacionado con lo que usted va leyendo. Esos son los textos paralelos. Y hay que tener también en cuenta el texto y el contexto. ¿Cuál es el contexto? De cómo ha comenzado ese. Debo de leer antes y debo de leer después para poder entender lo que la cita bíblica me está diciendo. Si leemos el Antiguo Testamento y al margen vemos una cita del Nuevo Testamento, debemos buscarla. Esos son textos paralelos. Debemos de buscarla. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una referencia más grande de lo que nosotros, más amplia de la que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, como dicen los que predican, usan el texto para encontrar un pretexto, ¿verdad? No, cuando usted ocupa el texto para encontrar un pretexto, está manipulando la palabra de Dios. Y nosotros los católicos somos fieles a la palabra de Dios, fieles al magisterio, ¿verdad? Nosotros, por eso yo les decía un día de estos, en uno de los temas anteriores, ¿cómo es que yo me inclino muchas veces por un candidato político? Si mi iglesia tiene su propio gobierno, es el Papa, es mi obispo, es mi párroco, es mi sacerdote, ¿verdad? Por eso muchas veces sacamos de contexto las cosas. Buscamos frases aisladas para que se acomoden a lo que yo creo. Algunos ocupamos el texto para decir que no hay que meterse en compromisos, que basta la fe.
que las obras vienen sobrando. ¿Es correcta esa interpretación? No. Miren lo que dice San Pablo. Romanos 19, típico favorito de los protestantes. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Yo, dicen, necesito nomás confesar que Jesús es el Señor para salvarme. No necesito de andar haciendo obras. Pero si usted lee Romanos 9, 32, dice, Israel todo lo esperaba de las observancias y no de la fe. Miren. Entonces, cuando San Pablo dice eso, ¿cuál era el problema? Muchos judíos pensaban que era suficiente cumplir con las leyes del Antiguo Testamento para salvarse. Pablo trata de enseñarles que no es así. Ahora es necesario la fe en Jesucristo. Pablo no está rechazando las obras, porque más adelante el apóstol Santiago va a escribir que las obras son importantes para la salvación de nosotros. Y mucho más allá en San Mateo 25, del 31 hasta el 35, va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer. Esa es una obra. Porque tuve sed y me diste de beber. Otra obra. Porque estuve desnudo y me vestiste. Esa es otra obra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿No acaso esa es la religión verdadera, va a decir el apóstol Santiago? Allá por el Santiago 2:17, si no me equivoco. Y si no, lo busca usted. Ciertamente hay textos de la Biblia que son muy difíciles y complicados. El mismo Pedro lo dice. Cuando oyen los animalitos que hayan allí, no se preocupen, que estoy en mi casa y ellos se prestan rápidamente para esto, ¿verdad? Así que ahí está, todo está bien. Entonces, dice la palabra de Dios en primera de Pedro 3:16. Hay en ella algunos puntos difíciles de comprender. Por eso es aconsejable consultar algún manual o algún diccionario o alguien que sabe, algún padre, algún laico bien formado. Usted puede consultarlo porque va a ser importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios tal y como se nos fue enseñada desde el principio. Otro punto que les he dicho, no interpretarla al pie de la letra. Eso se llama fundamentalismo. ¿Se acuerdan que ya se lo dije? Eso se llama fundamentalismo. Y debemos tener presente que eso no es bueno. Jesús nos dice que si el ojo es causa de escándalo, hay que arrancárselo. San Mateo 5:27. ¿Quiere decir que efectivamente nos debemos de arrancar el ojo? No. Entonces hay que preguntar cuál es la verdadera interpretación. ¿Cuál es la verdadera interpretación? No voy a hablar aquí de este texto porque me falta mucho, pero hay que buscar la verdadera interpretación. Si quieren me preguntan ustedes, escríbanme. Es lenguajes figurados. El lenguaje bíblico hay muchos símbolos e imágenes. Vamos a ver, un símbolo no es lo mismo que un signo. Eso es importante que usted lo sepa, porque en la iglesia se habla de signos y símbolos. El símbolo es algo que representa lo que realmente no es. Y el signo representa lo que realmente representa lo que es. Muchas veces aquí tenemos una imagen del padre Amatuli. Vamos a ver. ¿Él es el padre Amatuli? Todos podrían decir sí, no. Él no es el padre Amatuli. Es una imagen que representa al padre Amatuli. Ese es un símbolo. Ese es un símbolo. Vamos a ver. ¿Y este cuaderno de qué es? De papel. Si yo arranco una hoja, ¿deja de ser papel? No. Si lo hago otro pedacito, ¿deja de ser papel? No. Si lo arranco otro pedacito, ¿deja de ser papel? No. Todo lo que yo vaya haciendo, por más que yo quiera hacer que esta cosa sea diferente, no puedo cambiarla. Es de papel. Entonces,
Cuando decimos que signo es lo que representa verdaderamente, lo que realmente es que es papel. Y punto. Es el signo. Y este es un símbolo. Él no es el padre Amatuli. Es una imagen, un retrato del padre Amatuli. Espero que les quede claro eso. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Que el libro de la Biblia dice, supe entonces el número de los señalados, 144,000, típico de los testigos de Jehová. Miren qué tremendo, típico de los testigos de Jehová. Solo 144,000 nos vamos a salvar. No, eso cuando a usted le lee en Apocalipsis 7:4 es fácil verlo, que allá parece que 144,000 se van a salvar. Pero cuando usted se va al 14, desde el versículo 2 en adelante, va a encontrar y dice, ¿quiénes son los 144,000? Los que no se mancharon con mujeres. Vamos a ver si alguien ya se manchó con mujer. Si un testigo de Jehová tiene mujer, si una mujer testiga de Jehová tiene marido, ¿quiere decir que ella no se va a salvar? Hay que saberlo interpretar, ¿verdad? Entonces, no es solamente decir yo conozco la Biblia, sino que también el libro del Apocalipsis tiene muchos símbolos que representan lo que no es. Y aparte de eso, el Apocalipsis muestra a las primeras comunidades una alegría, porque era el triunfo entre el bien y el mal. Ya lo habíamos dicho eso también. Por eso los protestantes, cuando quieren meter miedo por medio del Apocalipsis, no se vale. No se vale. Y ustedes deben de aprender a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo debo de hacer? Uno, ¿quién habla en este texto bíblico? Lo primero, ¿quién habla? Son las preguntas que me debo de hacer. 2, ¿a quién se está dirigiendo? 3, ¿cuál es el mensaje central de esta lectura? 4, ¿hay algún otro texto en la Biblia que nos ayuda a entender mejor este texto? Textos paralelos, hay que buscarlos. 5, ¿qué significa para nuestra vida personal y social? ¿Qué significa para mí y para el pueblo? ¿Qué le dice? 6, ¿cuál es el compromiso que aprendemos en este texto? ¿Qué me deja a mí? Por eso también en las comunidades yo les digo, leen el texto bíblico y empiezan a decir, este texto nos viene a decir no. Eso es meter al diablo dentro de la comunidad y dentro de la palabra de Dios. Este texto me dice a mí, porque la Biblia es personal, no lo que le dice al hermano, me lo dice a mí. Y ese es el mensaje que yo recojo en la Biblia. ¿Verdad? Podemos hacer otra y un puño de preguntas en la cita bíblica. Pero lo más importante, hermanos, es ponerla en práctica. Eso es lo más importante. No ser fanático de la Biblia. Eso es tremendo. Usted se hace fanático, Dios guarde. Aunque el texto diga una cosa, usted va por otra. Y eso no debe de ser así. Hay que leer la Biblia, ni mucho ni poco, lo necesario. Debemos de escribir la palabra de Dios en la vida y en la Biblia. Vamos a ver, un ejemplo. La Biblia es como la sal. Si echamos poca sal a la comida, le falta gusto. Y si le echamos demasiada sal, pierde sabor. Entonces, hermanos, para entender esto de la Biblia, lo más principal es hacerla vida y buscar en ella mi beneficio espiritual. Acuérdense una cosa, Cristo, el tema 14, el regreso de Cristo. Cristo va a volver. Y ojalá, y primeramente Dios, los encuentre leyendo la Biblia. Hermanos, hoy damos fin al libro Historia de la Salvación, curso bíblico popular del Padre Flaviano Amatuli. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Yo quisiera, en el nombre de Jesús,
que no busquen teología, hermenéutica para entender la Biblia. No, léanla y hagan la vida, ¿verdad? Si en algo nos equivocamos, pues usted averigüe. Pido disculpas, pero tratemos de hacer vida la palabra de Dios. Terminamos haciendo una pequeña oración para dar finalizado este cursillo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos porque hemos llegado al final de este cursillo. Permíteme que al final de él yo pueda terminar de llenar mi libro y también de memorizar las citas bíblicas que se me han sido encomendadas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Gloria a Dios.